Hola Ix. Hola Saru, y hola a todas las personas que nos ven. Bienvenidos nuevamente a Kuma House. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Alguna vez te has preguntado cuánta gente vive en Bogotá? Tengo entendido que somos más o menos 7.87 millones de personas. Es bien, con ese dato podemos hacernos a la idea de la cantidad de edificaciones que existen en la ciudad, las cuales no solo están conformadas por viviendas, sino que también hay que tener en cuenta que existen muchos edificios que guardan historias, anécdotas, y hoy vamos a contarles un poco sobre ellas. Empezamos por una edificación que fue construida entre 1973 y 1974. Al mando estaban el arquitecto Hernando Vargas Rubiano y el ingeniero Guillermo González Zuleta. La edificación es ubicada en la carrera 13 con calle 40. Este edificio adquirió el nombre de la Torre UGI, la cual su abreviación quiere decir Unión General de Inversiones. La característica de este edificio es que fue construido nada más y nada menos que de arriba hacia abajo. Es decir, se construyeron primero los pisos de arriba y con el tiempo se terminó la edificación en el primer piso. Pues como era de esperarse, la propuesta fue declinada en un principio, ya que no solo llevaba un reto arquitectónico, sino que también era un gasto económico muy alto. El costo de elaborar este tipo de estructuras, y más de esta forma, hace crecer el valor de una manera sorprendente. Pero esto no era todo el reto inicial que se llevaba en consideración. Esa era una de las propuestas, pero realmente constaba con una dificultad más alta, porque el lote donde se iba a construir era muy pequeño y la idea de crear la edificación tenía que plantearse teniendo en cuenta la poca distancia de amplitud que había en el lugar. Entonces, de esta manera, el desarrollo de creación fue ubicar la columna en el centro para poder realizar la estructura de oficinas alrededor de esta. Más específicamente, primero se levantó el núcleo central y de ahí se desprende el resto de estructuras, el cual consta de 16 pilotes, 12 de ellos conectados directamente al núcleo y otros 4 distribuidos en el exterior para estabilizar la estructura. Midió 75 metros de altura. Se realizaron las conexiones eléctricas y de acueducto, además de las escaleras y los ascensores, y ya finalizando se montó sobre una estructura de vigas metálicas para montarlo piso por piso, utilizando cables de tensionamiento para soportar las cargas y mantenerlos de pie. En ese sitio donde se construyó el edificio, antes era una casona y una estación de gasolina, que fueron derribadas en 1972. Otro dato y curiosidad de esta hazaña arquitectónica es que superó las adversidades ambientales, porque como estaba cubierto, la construcción no tuvo retrasos por causas de lluvia. Y siguiendo con las enseñas arquitectónicas, tenemos un edificio que actualmente se encuentra ubicado en la intersección de la calle 19 con la avenida Caracas, originalmente construido en 1955, y es que este edificio fue movido nada más y nada menos que 29 metros, y gracias a la ayuda de 400 personas, una estructura móvil de 1000 toneladas que constaba de rodillos de acero de 5 centímetros de diámetro, 7 gatos hidráulicos, y el autor de este hecho fue el ingeniero Antonio Pérez Restrepo, el cual convenció al distrito de mover el edificio para poder dar vía a la ampliación de la calle 19, ya que el edificio se encontraba aún en muy buenas condiciones y no valía la pena demolerlo como estaba planeado inicialmente. Este logro llegó a estar en el World Guinness Records como la estructura más pesada en ser movida, aunque este título después se le brindó en el 2004 al edificio Fung'an en China. La estructura tenía 8 pisos de alto, pesaba 4000 toneladas, que para que se hagan una idea más o menos se imaginen, son aproximadamente unos 600 elefantes. El traslado se demoró 10 horas en realizarse, una velocidad de 20 centímetros por minuto, y como si fuera poco, lo tuvieron que rotar 90 grados. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque dentro de este conjunto de estructuras también sobresalen mucho las imágenes de excelentes edificios interesantes o que tienen algunos contextos o una historia significativa o representante, también cosas poco comunes. En este caso podemos hablar también de otro edificio que realmente es muy diferente a lo que estamos diciendo. En este caso vamos a hablar del edificio más feo de Bogotá, el cual fue construido en donde se encontraba el extinto Banco Cafetero, hoy día Da Vivienda,
ubicado en la esquina suroccidental de la calle 13 con carrera 30. La idea principal de esta edificación era albergar una gran computadora que haría la nómina de los trabajadores del banco, pero como todos sabemos la velocidad en la que la tecnología está avanzando, pues las computadoras fueron disminuyendo su tamaño y el propósito inicial de esta estructura quedó descartado y pasó a ser un archivo de documentos que ya no le servían al banco. Pero otro contra que tuvo es que quedaba muy cerca del antiguo matadero municipal, que es hoy en día parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en el 2006 fue comprada por el Grupo Bolívar, en donde se volvió sede del Banco de Vivienda, y en el 2016 lo terminaron abandonando, en donde las palomas hicieron de su autoría, convirtiéndolo en un gran palomar. Pero el destino de este edificio va a cambiar próximamente porque el Grupo Bolívar tiene estimado construir un proyecto de viviendas para darle un nuevo capítulo a este terreno, que inicialmente estaba destinado a albergar innovación, tecnología y terminó en un abandono. Cabe recalcar que la cantidad de espacios que necesitaban para ocupar el terreno se debía a los computadores grandes, como lo decía anteriormente. Esto se debe a que, si muchas personas no lo saben, en un principio cuando los computadores fueron creados, el primer computador que se creó tenía aproximadamente la cantidad de distancia de una manzana, es decir, eran aparatos increíblemente grandes. Con el tiempo se fueron adaptando, pero aún así eran grandes lo suficiente como para necesitar un terreno como este edificio. Por eso trataron de generar una edificación un poco más grande. Y hablando de estructuras que están destinadas al olvido, seguimos no como una estructura en sí, sino como un pedazo de historia colombiana que hoy en día no se encuentra, pero que marcó la memoria de muchos colombianos, incluyendo. En 1585 se dio la inauguración de la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, ubicada en el centro de Bogotá, más específicamente en la carrera séptima con calle 20. Si hicieron cuentas, son más o menos 439 años de existencia esta iglesia. Y, para resumirles a grandes rasgos la historia, empezó siendo una ermita con un techo de paja que se fue modernizando con los años. En 1917, tras el gran terremoto de Bogotá, sufrió daños y tuvo que ser derrumbada. Y en 1922 dio espacio a la fachada actual. Y a mediados del 2000 atravesó una crisis económica y la solución a esta situación fue remover las pilas bautismales y habilitar un local. Esta oportunidad la aprovechó nada más y nada menos que SBA, Super Broster Americano. Eso es correcto, un asadero de pollos. En el 2014 la jerarquía eclesiástica dio la orden de retirar el local y en el 2019 por fin lograron hacerlo. Y a ese sitio volvieron a colocar las pilas bautismales. Esta decisión en ese tiempo de crisis fue criticada por varias personas, porque también exponían el hecho que podía haber un riesgo de seguridad para el templo por un posible incendio. A este punto, nos gustaría saber a ustedes qué les parece esta solución a este problema. ¿Les gustó? ¿Hubieran dejado el asadero? ¿Hubieran ido a la iglesia con ese asadero ahí? ¿O hubieran ido a comer pollo en Semana Santa? Háganos saber en los comentarios. Siguiendo con el tema de historia colombiana, vamos a remontarnos a los años 70. Se elevaba una magnífica estructura, símbolo de desarrollo y crecimiento económico, y en esa época el más alto de Sudamérica, que lamentablemente sufrió un incendio a 4 años de su inauguración, en el cual trajo pérdidas no solo materiales, sino también humanas. En la calle 16 con carrera séptima, en donde anteriormente se encontraba el Hotel Regina, que gracias al bogotazo quedó reducido a cenizas, dando espacio a esta edificación conocida como el edificio de Avianca. El incendio inició poco después de las 7 de la mañana en el piso 14, que en realidad era el piso 13, pero se omite por cuestiones de supersticiones. Aunque las causas verdaderas del incendio nunca se dieron a conocer, lo cierto es que fue un suceso que sacudió a la población bogotana, porque no estaban preparados para tal emergencia. Se dice que el incendio se propagó a los pisos superiores con la mala fortuna que el mobiliario de madera, junto con el papel y todos los implementos de oficina, avivó las llamas. Y aunque todos los servicios de emergencia e incluso los propios empleados intentaron extinguir y controlar las llamas, las mangueras solo alcanzaban al piso 12.
El tanque de agua que se encontraba en pisos superiores estaba inhabilitado y la falta de señalizaciones de emergencia hacía que la gente se confundiera y no supiera dónde dirigirse. Mejor dicho, este día todo salió absolutamente mal. El saldo de este trágico hecho fue de 4 personas fallecidas, más de 60 heridos y 24 de los 37 pisos consumidos por las llamas. La mayoría de la gente fue evacuada en aeronaves y después de 14 horas el fuego se logró extinguir. Por más increíble que parezca, un cura y un torero fueron artífices de ayudar en el rescate de personas en esta ocasión. Carlos Guzmán era militar retirado, exparacaidista y torero, y Jorge Uribe era periodista y sacerdote. Ambos ayudaron a rescatar las personas ese fatídico día. Como datos curiosos, para demostrar que realmente este día fue horrible o pasaron muchísimas cosas, vamos a hablar de algunos sucesos que también hubo en otras partes de Colombia y también del mundo. Por ejemplo, podemos hablar que ese mismo día en Barranquilla se vivió también un incendio de una fábrica de pinturas en la cual dejó un saldo de más de 50 personas heridas, y también un Boeing de Pan América que cayó en el Pacífico Sur, cerca de Tahití, provocando la muerte de 79 ocupantes. Como si fuera poco, otra aeronave que intentaba aterrizar en Estados Unidos se accidentó, dejando un saldo de 31 personas muertas. Y siguiendo con coincidencias de aviones, un avión japonés estuvo secuestrado. La cereza al pastel de toda esta situación del lunes 23 de julio es que en un depósito de municiones cerca al Palacio Presidencial de Haití, el dicho depósito explotó. Definitivamente nadie se levantó con el pie derecho ese día. Ahora pasemos a una estructura que ha sido elogiada por su aspecto. Ubicado en la carrera del Cima con calle 26 y en el costado norte se encuentra la plazoleta La Rebeca. Es correcto, estamos hablando del edificio Aseguradora del Valle. Fue diseñado por Roberto Gavanzo Moros, Fernando García Cortés, Bernardo Pose Paredes y la firma ARK. Se concretó la construcción en 1972. Esta estructura se caracteriza por su forma de rodadero, la fachada alterna franjas blancas y negras que se deben a los vidrios de seguridad del edificio. Y aunque no ha tenido una historia escabrosa o fantástica, lo que sí es cierto es que el diseño de este edificio se convirtió en uno de los más reconocibles de la capital colombiana, porque se puede ver desde una amplia distancia y sin duda alguna llama la atención cuando se ve de reojo. También debemos mencionar a la antigua estación de La Sabana, inaugurada el 20 de julio de 1917. Era sede de la estación central del ferrocarril. Se ubica sobre la avenida Centenario con carrera 20. Fue un importante polo de desarrollo hacia el occidente de Bogotá, pero debido al deterioro del sector, no solo socialmente, sino también del sector ferrocarril, la compañía operada encargada desapareció en 1991. La estación fue diseñada por Mariano Santamaría y se construyó en 1913 y 1919 por el ingeniero inglés William Liston. La decoración y ornamentación fueron por parte del escultor suizo Colombo Ramiro. Reemplazó la edificación que estaba ahí en ese sitio en 1887 y se convirtió en la estación central de todas las líneas que iban hacia la capital del país. En 1955 se modificó la estructura interna del edificio, quitando elementos decorativos y colocando un tercer piso. Dicho edificio fue declarado un monumento nacional debido a su importancia histórica y cultural. Actualmente es la sede de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Actualmente todavía se sigue luchando por conservar la edificación por su valor histórico, y es también un símbolo para que el tren de cercanías y la reactivación del sector ferrocarril se dé nuevamente y sea parte principal de la reactivación económica del país. Muchas gracias por escucharnos, por apoyarnos y por llegar hasta el final del video. Si quieren seguir escuchando historias y hechos curiosos de Bogotá o algunos lugares, sitios o sectores del país que tengan que ver con lo paranormal, con lo sobrenatural, con lo histórico, con lo curioso, por favor suscríbanse para que estén al tanto de cuando subamos los videos. Recuerden que les hablaron Tix y yo soy Saru.